Mis saludos cordiales a todo el pueblo del Señor. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo no nos falte todos los días hasta el fin del mundo, sabiendo, amados hermanos, que los días se están poniendo más difíciles cada día, mientras se acerca el fin, y Dios tiene un pueblo fiel que no le ha negado y está buscando continuamente y velando con toda oración y súplica por todos los santos, para que no les falte la fe. Y entonces pues también la gracia de Dios abunda según abunda el pecado, dice la Escritura. Y también hay un pueblo que le busca de todo corazón, escudriñando cada día las Escrituras. Y nosotros somos parte de ese pueblo, que ese remanente que está escudriñando las Escrituras para conocer la verdad y así recibir la libertad que viene por conocer la verdad, como dice las Escrituras, conocer la verdad y ella los hará libre. Y amado, pues sin más preámbulo, vamos a la verdad, para conocer la verdad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya habíamos dicho, alabado sea el Señor, pues esta es la parte, sería la parte 25 de este tema. Y como estamos ahora, el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones escudriñar las parábolas que hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos el mensaje en el texto de Lucas 19, del 11 al 27. Usted lo puede estar buscando junto conmigo para escudriñar las Escrituras. Dice las Escrituras en Lucas 19, 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociar entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Amados hermanos, hoy queremos que la palabra de Dios te dé el entendimiento correcto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, la venida del Hijo del Hombre, que es anunciado. Jesús mismo de muchas maneras nos está hablando de cómo es su segunda venida. Y aquí una vez más el Señor nos va a hablar hoy, el Espíritu Santo. Dice las Escrituras que Jesús dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y Jesús siempre enseña la paciencia de Dios. Y dijo: pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este hombre noble, Jesús estaba hablando del mismo, que él se iba a ir. Él vino la primera vez, estaba con ellos, dejándole las riquezas de la salvación, que es el evangelio de nuestra salvación. Él estaba dejando este evangelio que nos salva a su iglesia. Y llamando a 10 siervos suyos, les dijo, les dio 10 minas y le dijo: negociar entre tanto que vengo. Entonces nosotros sabemos que Jesús se fue y dijo: volveré. Y entonces aquí dice: llamando a 10 siervos suyos. Este es el llamado de la iglesia, amados. El Señor llama a su iglesia, aquella iglesia que desde antes de la fundación del mundo ya Dios la tiene en su pensamiento, en su voluntad. Que esta iglesia va a obedecer los 10 mandamientos, amados, puestos por Dios desde el principio. Y por eso estos
a quien llama Jesús en esta parábola es a los 10 siervos suyos. Es toda la iglesia del Señor, que el Señor está llamando desde el Evangelio. Es el Señor llamando por medio del Evangelio a sus 10 siervos, y dice que les dio 10 minas. 10 minas, amado, es toda la riqueza. Es toda la riqueza de Dios. Toda la iglesia del Señor. Esas son las 10 minas que Dios se las encargó a sus 10 siervos, a su iglesia, a su pueblo, a aquellos líderes de la iglesia, a sus siervos. Les dio la iglesia del Señor, las ovejitas que murió Dios por ellas. El Señor Jesucristo murió por ellas, se entregó por ellas, y le dio 10 minas y le dijo: negociar entre tanto que vengo. Es decir, estas iglesias, estas 10 minas deben multiplicarse. Es la multiplicación de la iglesia, amado. Está hablando Jesús acá. Ustedes deben multiplicarse, y los responsables de la iglesia deben trabajar para que la iglesia se multiplique, amados. Entre tanto que vengo, dice. Entre tanto que estoy viniendo. En otras palabras, más claras, que estoy viniendo. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Jesús se fue y está viniendo. Entre tanto que vengo, tiene que estar el pueblo del Señor negociando, trabajando en el negocio de que su iglesia, aquellos que deben ser salvos, deben añadirse, amado. Negociar entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Hay un pueblo, amado, hay consiervos que están dentro de esos 10, de esas 10 minas, que están dentro de esos 10 siervos que el Señor llamó, que no quieren que Cristo reine sobre ellos, que se manifiestan persiguiendo a los cristianos, aborreciendo a sus mismos hermanos. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Esa es la persecución, amado. Es la persecución de los mismos hermanos de la iglesia. ¿Qué hizo Pablo? Aquí estamos hablando. ¿Qué hizo Pablo? ¿A quién perseguía Pablo? Pablo perseguía al rey que reinaba, que es Jesucristo, que ya él recibió el reino. Aquí dice, un hombre se fue lejos para recibir el reino, y Jesús es el rey de reyes ya. Y él reina con un pueblo, amado. Esto lo hemos estado estudiando. Pero dice que los conciudadanos, los consiervos, una palabra más clara, los mismos consiervos, esto de los 10 siervos, aborrecen, dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él. Por eso fue que Jesús se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Estás entendiendo, amado? ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos, amado. Cuando tú aborreces a tu hermano, estás aborreciendo a Jesús, estás persiguiendo a Jesús, no quieres que Jesús reine. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Gloria sea el Señor. Seguimos la escritura, amado. Dice en Lucas 19:15: aconteció que aconteciendo que volvió Jesús, aquel hombre noble, aquel que ya recibió el reino, aquel que viene a su pueblo para juzgar. Dice, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno.
Gloria a Dios, amado. Es la riqueza del Evangelio, es la riqueza que tenemos en Cristo Jesús, amado. Este dinero, es la salvación, es el mayor dinero que tenemos nosotros de Cristo Jesús, que Él la compró a precio de sangre y nos ha pagado esa deuda. Y ahora Él quiere que ese dinero, esa mina que Él puso, esa iglesia que Él puso en nuestras manos, sea multiplicada. Ahora dice, que tú llamó ante Él. Dice Pablo en la Escritura que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? La iglesia del Señor. Los siervos del Señor, que se le ha dado talento, que se le ha dado autoridad, que le ha dado todas las riquezas, el poder y todo lo que Cristo Jesús, los talentos, los dones. Esas son las riquezas, ese es el dinero de Dios que ha puesto en nuestras manos. Y por medio de esos dones y por medio de esas minas, nosotros poder dar fruto para Dios, traer fruto para Dios, y la iglesia sea multiplicada. Eso es lo que está diciendo el Señor en esta parábola, amado. El dinero para saber lo que había negociado. Esto es un negocio, amado. El reino de los cielos es un negocio del pueblo de Dios. Es un negocio que debe aumentarse, debe multiplicarse. Seguimos la Escritura. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Quiere decir, este hermano, este siervo del Señor, este consiervo de nosotros, este fiel que dice la parábola, dice que multiplicó las 10 minas, multiplicó la iglesia. Una iglesia que se ha transformado, no es esa iglesia que se está multiplicando hoy en día, pero no tienen ninguna transformación en los 10 mandamientos, no tienen ninguna transformación en la santidad de Dios. Otras palabras más claras. Siguen igual, no hay cambio, no hay convertimiento. No estamos hablando de esa iglesia. Estamos hablando de la riqueza del evangelio que se está multiplicando en las iglesias. Está creciendo la iglesia en el verdadero evangelio. Eso es lo que estamos hablando. Y dice que, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Pero es tu evangelio, Señor. Tu evangelio, no otro evangelio diferente. Es tu evangelio el que se ha multiplicado. Y Él les dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Quiere decir, tendrás autoridad sobre más pueblo del Señor. Tendrás más autoridad, una autoridad mayor en mi iglesia. Gloria al Señor Jesucristo por su palabra. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También, según dice, y también dijo tú también sé sobre 5 ciudades. El Señor lo que quiere es que tú te esfuerces a toda tu capacidad que se te ha dado. El Señor no te pide más de lo que te ha dado. El don que el Señor te dio te va a pedir hasta la medida de fe que Él te ha dado. Él no te va a pedir más de lo que no te ha dado, amado. Tú le diste todo tu don al Señor. Tú te esforzaste por darle todo al Señor, no esconder nada de tu talento. Tú te esforzaste. Entonces el Señor también te va a multiplicar ese don. Dice, también le dijo, también dijo, tú también sé sobre 5 más. Gloria al Señor Jesucristo. Seguimos, amado. Dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo y que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste.
En otra parte de aquí, del libro de Mateo, dice que este siervo escondió el talento. Tuvo miedo y escondió el talento. Tuvo miedo y escondió aquella capacidad que Dios te dio para predicar el evangelio. El liderazgo que Dios te dio. Lo escondiste. Lo escondiste, no lo pusiste a producir para Dios. No trabajaste para Dios correctamente. Tuviste miedo. Cerraste tu iglesia. No estás predicando el evangelio, te estás convirtiendo en predicador de fábulas. No estás predicando la santidad. Las 10 minas no las estás predicando. Estás viviendo la vida que a Dios no le agrada. Estás escondiendo, guardando, escondiendo. Dice, por cuanto eres severo, dice que lo había guardado en un pañuelo. Tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que pusiste y ciegas lo que no sembraste. Este siervo malo conoce al Señor. Conoce al Señor y predica la palabra de Dios. Ahí lo oye, por cuanto eres, dice, por cuanto eres, conoce al Señor. Entonces le dijo, mal siervo. Le dijo, fíjate la palabra, mal siervo. En otra palabra dice, siervo malo, por tu propia boca te juzgo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cuando Él venga en su segunda venida, cuando Él venga, está juzgando. ¿Sabías que yo era hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Gloria a Dios. Sabías que yo era hombre. Amado, es que el Señor se ha revelado a toda su iglesia. Pero unos han endurecido el corazón y no quieren obedecer a Dios. No quieren servir al Señor. Entonces dice, porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Porque no publicaste, no diste testimonio de Jesucristo al mundo. No, escondiste el don, escondiste el talento. No alumbraste al mundo el evangelio de Jesucristo. Eso significa es guardarlo, esconderlo y no publicarlo. La verdad de Dios, cueste lo que cueste, con valentía. Eso es lo que el Señor está pidiendo. El Espíritu Santo está hablando, amado, en esta parábola. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Amado, tenemos que entender que aquellos siervos que no han sabido predicar el evangelio de la verdad, aquellos siervos del Señor, que son siervos, es la iglesia del Señor, aquellos líderes que no han predicado la santa palabra de Dios, que no han predicado el evangelio santo del Señor, será quitado, amado. Será quitado de ellos estos dones. Será quitado de ellos la sabiduría. Toda esa riqueza que tenemos en Cristo Jesús será quitada de ellos. Esto lo dice el Señor. Y ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Al que tiene más sabiduría, al que tiene más valentía, aquel que no tiene miedo, aquel que predica el evangelio, le cueste persecución, le cueste lo que le cueste. Como los apóstoles de la primera iglesia, que no tuvieron miedo. El Señor los multiplicaba cada día. Sus talentos, sus dones, sus minas, su iglesia. Los que han de ser salvos se añadían, dice la Escritura. ¿Pero por qué? Porque estos no tenían miedo. Porque estos no escondieron sus dones. Estos no guardaron la mina del Señor. La riqueza es una mina. Alabado sea el Señor. Dice, Señor, tiene 10 minas. Tiene mucha sabiduría de Dios. Tiene. Entonces el Señor le dice, pues yo digo, dice el Señor,
que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amados hermanos que me están oyendo, en esta hora el Espíritu Santo está diciendo lo que está sucediendo en las iglesias. Muchas iglesias han cerrado, iglesias se están quedando vacías, amados, porque se le está quitando aún lo que tienen, lo poquito, la poquita sabiduría, la poquita palabra de Dios que han tenido en la iglesia. Hasta el 2019, amados, ha llegado esto. Y ahora el Señor está quitando, está juzgando a su pueblo, está quitándole a aquellos siervos malos, les está quitando lo poquito que tienen, para dárselos a otros siervos fieles que no tienen miedo, que sí están poniendo por delante la fe en el Señor Jesucristo y sus dones y sus riquezas, dando fruto para Dios. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Será quitado lo poquito que tienen. Se quedarán sin nada, se quedarán oscuros, se quedarán sin luz, sin revelación. En Mateo 25 dice que será echado fuera en las tinieblas el siervo malo. Quedarán oscuros, sin luz de Cristo. ¿Por qué? Porque no han sido siervos buenos y fieles. Y aquellos siervos también, dice el Señor, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Alabado sea el Señor, amados. Esto es triste, amado, pero es la palabra profética que se va a cumplir. También aquellos mis enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Son aquellos siervos del Señor. La iglesia del Señor estamos hablando. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor que son almas adúlteras, como dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Aquel que constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados hermanos, hay mucho pueblo del Señor que ama más al mundo que a Dios. Estos son los siervos malos. Amado, yo te exhorto en el nombre de Jesucristo, amado, que revises tu evangelio, que revises tu actitud delante de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Analiza tu actitud de cómo estás trabajando en el evangelio que el Señor te dejó. Analiza si estás correctamente, si eres ese siervo fiel que guarda y cuida de la iglesia del Señor. Y que si tu iglesia, si eres líder, si tu iglesia se está multiplicando en santidad. ¿Cómo? Analiza esto, amado. ¿Por qué? Porque viene el día que el Señor, delante de Él serán decapitados aquellos siervos. Dice también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. Traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Hermano, está clara esta palabra, amados. De los 10 siervos está hablando el Señor. De las 10, de los 10 siervos, de aquellas 10 minas, aquellos que tienen en las manos la gracia de Dios, las riquezas en Cristo Jesús, que las tienen en sus manos, pero no las producen por miedo. Aquellos que son cobardes, aquellos que tienen miedo a la persecución, aquellos que se convierten en vez de perseguidos en perseguidores. Son los que están persiguiendo como Saulo de Tarso. Pero Dios quiera que antes de que se cierre la puerta de la gracia, antes que llegue ese día que estarán delante de Él todos sus enemigos para ser decapitados en la gran tribulación. Usted, antes que llegue ahí, estamos en el tiempo, amado, en el tiempo aceptable de arrepentirnos de todos nuestros pecados y buscar a Dios de todo corazón y ponernos las pilas, como se dice, alabado sea el Señor. Ponernos las pilas, despertar, amado, porque aquel día se acerca.
Aquel día donde habrá gran llanto y trillarán los dientes, rugirán nuestros dientes. Aquellos que son siervos malos, amados. Eso lo dice la Escritura, amado. La palabra de Dios es clara. Y esta es la parábola de hoy. Cuando el Señor venga y vuelva, y está viniendo mientras vengo, Él va a estar viendo los negocios de su reino que se hacen en la tierra, amado. ¿Y qué está usted haciendo? Es necesario que revisemos nuestro evangelio, amados. Es necesario que revisemos. No sea que estemos desviados, amados, de la verdad. Y aquí Jesús está ya en la tierra, amados. Jesús ya vino a juzgar a su pueblo. Y aquellos que están viviendo la vida que a Él le agrada, multiplicando la santidad en la iglesia, el Señor los multiplicará con más sabiduría, los multiplicará con más dones y talentos. Y aquellos que no hacen así, aquellos que llenan las iglesias pero de gente incrédula, no convertida, esos ya están, el Señor los tiene reservados para la ira. Están puestos para la ira de la gran tribulación, amados. Pero nosotros, el pueblo del Señor, el remanente, clama y ora con oraciones delante del Señor para aquellos que todavía han de ser salvos en este tiempo de la gracia. Vengan a los pies de Cristo y se arrepientan de ser siervos malos. Yo deseo, amado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, amados. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, una vez más, amados, nos despedimos, amados, de este tiempo de hoy, pero nunca de la presencia del Señor, y buscando y orando por todo su pueblo en la oración de Efesios 6, amados. Gloria al Señor Jesucristo. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo no nos falte, amados. Esto es una forma más de que el Señor nos ha hablado hoy. Y usted revise su evangelio. Usted revise, amado. No sea que venga de pronto aquel día donde ya no habrá más oportunidad para arrepentirnos, amado. Sino que estaremos frente al Señor y muchos serán decapitados, Él y sus familias. Allí lo dice la Escritura, amados. Esto es para que entremos en el temor de Dios, amados. Les exhorto a que busquemos bien la verdad para escapar de todas estas cosas que están por venir a este mundo, amados. Que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo no nos falte, amados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.